Un grito desgarró el templo, y el eco chocó contra los muros manchados de humo. El narrador dijo que los dioses exigían más de lo que los mortales podían dar. Alejandro murmuró: «Padre, no puedo escapar de este destino». Punto continuo. El sacerdote respondió que la sangre ya había sido reclamada en las estrellas. Clara temblaba junto a la multitud, y Rodrigo contemplaba el altar con ojos oscuros. El narrador declaró que la condena ya caminaba entre ellos, disfrazada de hermandad. El aire olía a hierro, las llamas temblaban como si rieran, y el dios oculto parecía inclinarse hacia los hombres, ansioso por devorar sus juramentos. El narrador contó que Alejandro nació en una choza golpeada por la tormenta. Su madre gritaba mientras los rayos iluminaban el techo roto. Rodrigo observaba en silencio, incapaz de aceptar al recién nacido. Isabel susurró que aquel hijo traería tanto gloria como ruina. El anciano profeta levantó la mano y declaró que el niño ya estaba marcado por los dioses. El llanto de Alejandro resonó como un desafío. Rodrigo dijo en su interior: «Nunca será mi rey». El trueno rugió, y el destino quedó grabado en cada relámpago. El narrador dijo que el coro apareció en la plaza con voces que helaban la sangre. Declararon que uno de los hermanos sería la gloria y el otro la traición. La multitud guardó silencio, los mercaderes temblaban. Alejandro, aún niño, buscaba esperanza en aquellas palabras. Rodrigo fingía indiferencia, pero sus labios apretados delataban su rabia. El coro gritó: «El hermano será la herida que no cicatriza». Y todos comprendieron que los dioses ya habían elegido. El narrador explicó que Alejandro aprendió pronto la humillación. Durante los juegos cayó al polvo y los niños reían de su torpeza. Rodrigo se inclinó y dijo con crueldad: «Nunca serás nada». Alejandro sintió el peso de la vergüenza, pero en su mirada brilló una chispa de orgullo. El coro anunció que de la herida nace la fuerza y que los dioses disfrutan del dolor. Alejandro apretó los puños, se levantó y juró en silencio ser recordado algún día. El narrador explicó que Clara fue la primera luz en la vida de Alejandro. Se encontraron en la fuente del pueblo y su mirada le devolvió esperanza. Clara dijo: «Eres más fuerte de lo que piensas». Alejandro sonrió, sintiendo que alguien veía más allá de sus cicatrices. Rodrigo observaba desde la sombra, con furia contenida. El coro advirtió que hasta la pureza puede convertirse en un arma del destino. La fuente brillaba como un espejo de los dioses. El narrador dijo que los hermanos juraron lealtad frente al pueblo, pero sus palabras ya estaban envenenadas. Alejandro declaró: «Juro proteger a mi hermano hasta el fin». Rodrigo sonrió con labios tensos y contestó: «Y yo juro mantenerte siempre a mi lado». La multitud aplaudió, ignorando que aquel pacto era un nudo de espinas. El dios observaba en silencio, complacido con la farsa Ponto Ashum. El coro advirtió que no toda promesa es un escudo, a veces es un cuchillo escondido. Alejandro buscaba la mirada de Rodrigo, deseando creer en él, pero los ojos de su hermano ardían con un brillo que no era de amor, sino de ambición. El narrador relató que un dios disfrazado de viajero se acercó con sonrisa burlona. Nadie lo reconoció, pero su sombra se alargaba más que la de los hombres. Dijo: «Hermanos, ¿qué vale un juramento si los dioses no lo bendicen?». Alejandro inclinó la cabeza con respeto. Rodrigo lo miró con recelo, sintiendo la tentación envenenada. El dios agitó sus manos y la llama de la antorcha cambió de color. El coro murmuró que el orgullo de los inmortales se alimenta del miedo de los mortales. La tensión se apoderó de la plaza, y en el aire flotaba la certeza de que la discordia ya había sido sembrada. El narrador explicó que Rodrigo comenzó a escuchar voces en la noche. Soñaba con tronos y coronas bañadas en sangre. El dios le susurró: «El reino será tuyo si no cedes». Rodrigo despertaba jadeando, con el pecho ardiendo de envidia. Miraba a Alejandro dormir en la misma choza, sin sospechar nada. Clara, en silencio, rezaba para que la sombra no devorara a los hermanos. El coro dijo que el veneno de la traición no se bebe de golpe, se destila gota a gota hasta envenenar el alma entera. Rodrigo murmuró en la penumbra: «Ese rey no me pertenece». El narrador contó que Alejandro buscaba dignidad entre el desprecio del pueblo. Entrenaba bajo el sol,
golpeando armas oxidadas hasta que sus manos sangraban. Rodrigo lo observaba, fingiendo orgullo, pero con ojos afilados como cuchillos. Clara le acercaba agua y decía: «Eres más fuerte que tu dolor». Alejandro respondía con una sonrisa cansada, agradeciendo en silencio. El coro gritó que la dignidad no nace en la comodidad, sino en el polvo y la burla. El dios miraba desde lo alto, disfrutando de la lucha de un hombre que aún no sabía que peleaba contra su propio destino. El narrador dijo que el coro levantó la voz en la plaza, y el aire se llenó de advertencias. El destino ya ha sido escrito, y la sangre de los hermanos será el sello. La multitud escuchaba, dividida entre el miedo y la curiosidad. Rodrigo cerró el puño con rabia contenida. Alejandro preguntó: «¿Qué debo hacer para escapar de esa condena?». Nadie respondió, solo el viento que arrastraba las palabras como si fueran hojas muertas. Clara lo miró con ternura, intentando creer que la profecía podía ser rota. El dios sonrió oculto entre las sombras, seguro de que los mortales siempre cumplen las tragedias que desean evitar. El narrador dijo que el amor de Alejandro por Clara comenzó a transformarse en obsesión. En los jardines ocultos, él le confesó: «Eres la única que me da fuerza». Clara lo abrazó con dulzura, pero temía la sombra que se cernía sobre ellos. Rodrigo observaba en silencio, con el rostro endurecido por la rabia. El coro advirtió que el amor, cuando se contamina con el miedo, puede volverse un veneno tan mortal como la traición. Alejandro cerró los ojos, buscando consuelo, sin saber que ese sentimiento puro sería usado contra él por los dioses y por su propio hermano. El narrador explicó que el pueblo comenzaba a dividirse. Algunos decían que Alejandro traería justicia, otros que Rodrigo debía ser rey. En la plaza, voces se alzaban como cuchillos. Clara suplicaba paz, pero nadie escuchaba. Rodrigo levantó su voz con firmeza: «El reino necesita orden, no ilusiones». Alejandro respondió: «El pueblo merece verdad, no cadenas». El coro clamó que las familias se rompen primero en palabras antes que en sangre. El aire estaba cargado de rencor, y las calles se llenaban de miradas afiladas que presagiaban violencia. El narrador dijo que Rodrigo escuchó nuevamente la voz del dios en la penumbra: «Tu hermano te robará todo, incluso el corazón del pueblo». Rodrigo contestó con rabia: «Ese destino será mío, aunque deba destruirlo». El dios rió con crueldad, y las antorchas se apagaron en su presencia. El coro explicó que los dioses no ofrecen promesas, solo cadenas disfrazadas de dones. Alejandro dormía ajeno, sin saber que la traición ya estaba escrita en los sueños de su hermano. Rodrigo levantó la vista y juró que Alejandro caería antes de que el sol se alzara sobre el trono. El narrador relató que la inocencia siempre es la primera víctima. Clara fue atacada por los rumores y las burlas del pueblo Penimeu. Algunos la acusaban de ser bruja, otros de traer desgracia. Ella lloraba en silencio, mientras Alejandro le decía: «Te protegeré aunque el mundo me odie». Rodrigo miraba con una sonrisa torcida, alimentando esas habladurías. El coro declaró que la pureza nunca sobrevive en la tormenta del destino, porque los dioses se deleitan en romper lo que brilla demasiado. Clara alzó la mirada, y en sus ojos había tanto miedo como coraje. El narrador contó que el coro apareció entre los templos en ruinas. Cantaron que la familia se desmorona como fruta podrida, primero dulce, después hedionda. Alejandro se arrodilló, pidiendo claridad, y dijo: «¿Es este mi destino, ser traicionado por mi propia sangre?». Rodrigo escuchaba escondido, y respondió en voz baja: «No lo entiendes aún». El coro levantó la voz, y la multitud comprendió que la verdad no podía ser ignorada. El aire olía a ceniza, y los dioses reían en el silencio que seguía al canto. El narrador contó que la verdad cayó como un rayo. Alejandro no era hijo de un hombre común, sino de un dios que lo había abandonado al nacer. En el templo, el sacerdote gritó: «Tu sangre no pertenece a esta tierra».
Alejandro sintió que sus rodillas temblaban y dijo: «¿Entonces siempre fui un extraño en mi propio hogar?» Rodrigo rió con amargura. «Lo sabía, nunca fuiste uno de nosotros». El coro proclamó que el secreto más guardado es siempre la daga más afilada. El pueblo murmuraba con temor, y el dios sonreía desde el humo, orgulloso de la herida que había abierto entre hermanos. El narrador relató que la profecía fue malinterpretada. El pueblo siempre creyó que la victoria de Alejandro traería paz, pero el sacerdote aclaró que en realidad esa victoria significaba condena. Clara gritó: «No, eso no puede ser». Alejandro preguntó: «Entonces si lucho, perderé, y si venzo también». El coro clamó que la ironía de los dioses es más cruel que la espada. Rodrigo sonrió con satisfacción, sabiendo que cada paso de su hermano lo acercaba al abismo. El pueblo se dispersó murmurando como si la esperanza hubiera sido apagada por un viento helado. El narrador explicó que Rodrigo ya no ocultó su veneno. Frente a Alejandro, dijo: «Siempre fuiste mi sombra, y hoy serás mi ruina». Alejandro respondió: «Hermano, no es el destino el que habla en ti, es tu envidia». El coro cantó que no hay herida más profunda que la hecha por la sangre. Clara se interpuso, rogando: «Detened esta locura». Pero Rodrigo apartó su mirada y juró que el reino sería suyo. La multitud retrocedió aterrada, pues la traición se mostraba desnuda ante todos, sin máscaras. El narrador dijo que el dios ya no se ocultaba. Con voz atronadora declaró: «Sois mis piezas, y yo, el jugador». El fuego se alzó como columnas, y el aire olía a azufre. Alejandro gritó: «No seré tu esclavo». Rodrigo, sin embargo, cayó de rodillas, suplicando poder. El coro anunció que cuando los inmortales bajan a la tierra, los mortales olvidan su orgullo. Clara lloró, sabiendo que la furia divina había roto el frágil velo de la vida humana. El pueblo huyó despavorido, mientras el dios extendía sus brazos como un juez implacable. El narrador relató que el coro cantó la verdad final. Nada volvería a ser igual. Los hermanos habían cruzado el umbral de la traición, y el dios se había mostrado con todo su poder. Alejandro cerró los ojos y murmuró: «Entonces mi camino ya no me pertenece». Rodrigo respondió con voz rota: «Si debo condenarte, lo haré». Clara gritó: «¡No más sangre!». Pero el silencio que siguió fue más cruel que cualquier palabra. El coro proclamó que el giro estaba sellado. Ya no había retorno, solo tragedia. El narrador dijo que Alejandro comprendió que no podía huir de su destino. En la cima de la colina, bajo un cielo rojizo, levantó la espada y murmuró: «Si debo morir, será luchando». Clara le rogó: «No te entregues, busca otro camino». Rodrigo apareció desde las sombras y respondió: «El único camino es mi victoria». El coro clamó que el héroe no enfrenta solo a sus enemigos, sino a la verdad que lo persigue. El viento silbaba como una advertencia, y los dioses observaban con deleite. Alejandro alzó la mirada, decidido a enfrentar tanto el acero como la profecía. El narrador relató que Rodrigo se defendía con palabras que quemaban. «No es traición, es justicia», gritó. Alejandro contestó: «La justicia no nace del odio». El coro anunció que el traidor siempre se viste de razón. Clara se interpuso, llorando: «¿Acaso no recordáis que sois hermanos?». Rodrigo la apartó con un gesto brusco, y sus ojos brillaban con ambición. Alejandro temblaba, no por miedo, sino por la certeza de que el vínculo de sangre ya no podía salvarlos. El pueblo observaba desde lejos, temiendo que la disputa terminara en una ruina irreversible. El narrador dijo que Clara fue atrapada en la tormenta del destino. Una flecha perdida atravesó su manto y cayó al suelo herida. Alejandro corrió hacia ella gritando: «¡No me dejes!». Rodrigo bajó la mirada, pero su corazón endurecido no se quebró. Clara susurró: «Mi amor es tu fuerza, aunque yo caiga». El coro cantó que la inocencia siempre paga el precio más alto. El viento trajo consigo el olor del hierro y del llanto. Alejandro abrazó a Clara,
comprendiendo que el sacrificio del inocente era el fuego que encendería el final de la profecía. El narrador relató que Alejandro se levantó con furia y miedo entremezclados. Miró a Rodrigo y dijo: «Tu ambición ha destruido lo que amaba». Rodrigo replicó: «No me culpes por cumplir lo que estaba escrito». El coro declaró que el destino no es una cadena, sino un filo que corta por ambos lados. Alejandro apretó la espada con manos ensangrentadas, temblando entre la rabia y el dolor. El dios observaba desde las nubes, satisfecho con la tragedia que él mismo había tejido, en silencio. El aire vibraba como un presagio de batalla. El narrador explicó que el coro apareció, gritando que el fin estaba cerca. La tragedia ya no se detiene, la sangre será la corona. Alejandro cayó de rodillas junto al cuerpo de Clara y juró: «Si debo morir, que sea por ella». Rodrigo levantó la espada gritando: «¡El reino será mío!». El dios reía en el eco del trueno. El coro anunció que no había marcha atrás. El sacrificio ya estaba sellado. El viento arrastraba cenizas, y los mortales comprendieron que su destino estaba atado a la lucha de esos dos hermanos condenados. El narrador dijo que el dios descendió al campo de batalla envuelto en fuego. La tierra tembló y las piedras se quebraron bajo sus pasos. Declaró: «Sois mis piezas, y hoy se decide mi juego». Alejandro gritó: «¡No seré tu esclavo!». Rodrigo cayó de rodillas, suplicando: «Dame tu fuerza y destruiré a mi hermano». El coro anunció que cuando el cielo se abre, la sangre se convierte en oración y condena. Clara yacía inmóvil, símbolo del precio ya pagado. La multitud huía aterrada, y el rugido del trueno sellaba la entrada del dios en el destino mortal. El narrador relató que la confrontación final comenzó. Alejandro levantó su espada y dijo: «Hermano, no te temo». Rodrigo respondió con furia: «No eres más que una sombra, y hoy la destruiré». El coro gritó que el traidor y el traicionado estaban unidos por la misma cadena de sangre. El dios observaba con sonrisa cruel, como un espectador en su propio teatro de tragedia. El viento agitaba las llamas, y cada golpe de espada resonaba como un trueno. La tierra misma parecía querer abrirse bajo sus pies. El narrador explicó que la profecía comenzó a cumplirse con cada golpe. Rodrigo hirió a Alejandro en el costado, y la sangre manchó la tierra. Alejandro jadeó: «Si debo caer, será con honor». Rodrigo gritó: «Ese honor no salvará tu vida». El coro declaró que la victoria y la derrota eran lo mismo bajo el ojo de los dioses. El dios se inclinó hacia adelante, embriagado de la violencia. La multitud, escondida entre ruinas, lloraba sabiendo que ambos hermanos estaban condenados. El narrador dijo que Alejandro comprendió que el sacrificio era inevitable. Con un grito, levantó su espada hacia el cielo y clamó: «Si debo morir, que sea para romper esta cadena». Rodrigo se lanzó contra él, cegado por la furia. El coro cantó que el sacrificio no se rehúsa, porque es el lenguaje de los dioses. El trueno rugió, y la lluvia lavó la sangre en el suelo. Alejandro cerró los ojos, aceptando el destino que lo perseguía desde su nacimiento. El narrador relató que el coro levantó un canto que heló la sangre. Este es el instante eterno. Alejandro y Rodrigo chocaron con un rugido, y el aire estalló como un trueno. Pontón. El dios abrió los brazos, recibiendo la tragedia como un tributo. Alejandro cayó de rodillas, jadeando mientras Rodrigo lo miraba con ojos desquiciados. Clara, aún tendida, parecía una ofrenda silenciosa al destino. El coro clamó que el clímax no es la victoria ni la derrota, sino la certeza de que los dioses siempre vencen. El narrador dijo que la tormenta se rompió con un trueno final, y el campo quedó sumido en un silencio pesado, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Alejandro, de rodillas sobre el suelo encharcado, sostenía su espada como un trozo de hierro sin alma, su mirada perdida en la sangre que se mezclaba con la lluvia. Murmuró con voz rota: «¿Qué justicia hay en vencer si la victoria sabe a ceniza?». El coro respondió con lamento: «La justicia de los dioses no es alivio, sino memoria cruel». Rodrigo cayó al barro, jadeando, aún aferrado a la chispa de su ambición,
incluso al borde de la muerte. Clara seguía tendida, frágil como una flor cortada antes de florecer. El narrador explicó que a veces la victoria es una máscara vacía y la ruina, el único legado eterno. El narrador relató que Rodrigo, con los labios manchados de sangre, levantó su voz quebrada en un último intento de redención. «Siempre quise ser más que tu sombra», murmuró. «Pero la ambición me devoró». Alejandro lo miró con lágrimas ardientes y contestó: «No eras mi sombra, eras mi hermano, y ahora los dioses nos han separado». El coro clamó que el vencedor en la tragedia nunca hereda gloria, solo soledad. Los aldeanos aparecieron entre la niebla del amanecer, testigos mudos de la caída de sus líderes. Al ver a Rodrigo desplomarse y a Alejandro hundido en el dolor, comprendieron que el reino no había nacido, sino muerto antes de existir. El narrador dijo que las coronas forjadas en odio siempre se derriten en ceniza. El narrador explicó que el coro levantó su canto, y el aire tembló con palabras que parecían arrancadas de las entrañas de la tierra. Este es el precio de los mortales que desafían a los dioses. Este es el destino de quienes aman demasiado. Alejandro se puso de pie lentamente, su cuerpo desgarrado por heridas, pero su sombra parecía alargarse como la de un titán condenado. Clara yacía como si durmiera, su silencio más cruel que cualquier grito. Rodrigo había dejado de respirar, con la huella amarga del arrepentimiento marcada en su boca. El pueblo comenzó a cantar entre sollozos, transformando el dolor en memoria. El narrador dijo que así nacen los mitos, no del triunfo, sino del desgarro que los hombres no saben olvidar. El narrador dijo que Alejandro se inclinó hacia Clara y tomó su mano fría, la acercó a su rostro y susurró: «No habrá Dios que borre tu recuerdo, vivirás en mí aunque el mundo se hunda». El coro exclamó que algunas muertes no son finales, sino raíces que germinan en el tiempo. Los aldeanos, conmovidos, se arrodillaron no ante un rey, sino ante un hombre convertido en ruina y leyenda. Rodrigo yacía como advertencia silenciosa, un monumento al deseo desmedido. Alejandro levantó la vista hacia el horizonte, sus ojos ardiendo con lágrimas y fuego. El narrador declaró que cada lágrima se convierte en palabra, cada palabra en historia, y las historias son las cicatrices que nunca sanan. El narrador relató que un silencio sobrenatural cubrió la colina como un manto eterno. El coro susurró: «Nada muere, todo permanece en el eco». Alejandro se levantó lentamente, con el rostro marcado por lágrimas y sangre, y dijo con voz firme: «Que los dioses me maldigan, yo viviré para recordar». El viento arrastró sus palabras, convirtiéndolas en presagio eterno. El pueblo guardó silencio, temiendo repetir su nombre como si fuera una plegaria prohibida. El dios se desvaneció en el humo, satisfecho, porque sabía que había escrito no un final, sino un ciclo perpetuo. El narrador concluyó que los mitos no terminan, arden en la memoria, y este ardor seguirá vivo mientras los hombres respiren bajo el cielo que los dioses reclaman como suyo.